Buenas tardes a todos los presentes y los que nos están siguiendo, como desde el lunes, por nuestro canal de streaming CD2 Uruguay. Seguimos hoy con las conferencias del padre Fernando Fuentes, que nos está visitando desde la madre patria, es decir, España, que es director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de España, y que para hoy, dentro de este segundo ciclo del 2025, que era Embarcados en la Esperanza, vamos a tratar el tema Camino de Esperanza, la dignidad humana. Fernando, todo tuyo. Buenas tardes a todos, sobre todo un saludo especial a aquellos que nos escuchan y nos ven en la distancia. La conferencia de hoy no cabe duda que tiene continuidad con mis intervenciones en los días pasados, pero uno de los aspectos fundamentales donde se va a mostrar la esperanza cristiana es cómo esa esperanza incide en un respeto por la dignidad humana. Como he hecho en otras sesiones, siempre al comienzo pondré en situación el tema planteado en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Casi todos los juicios tienen que ver con vivir un cambio de época. Después analizaremos qué violaciones más fundamentales podríamos observar en este mundo de hoy, para pasar hacia un plan más propositivo, cómo debemos afirmar los derechos humanos y la persona. Y finalmente trataré de incidir cómo este compromiso, la esperanza caminando hacia la dignidad humana, pues es el pueblo, la comunidad cristiana, el sujeto de la esperanza. Decía el Papa León en el Jubileo 2025, explicándola la parábola del buen samaritano, que estamos llamados a ser humanos, que resumen de todo lo que podemos comentar, y que la vida está hecha de encuentros, especialmente ante las situaciones en las que las personas se quedan solas. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad y su debilidad, y podemos decidir qué hacer: cuidar, ocuparnos de él. Dice el Papa, la compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos, y esto es lo que nos reafirma el Papa. El cambio de época que vivimos, la Iglesia tiene que ofrecer su voz en medio de estos desequilibrios y en medio de las injusticias que conducen sobre todo a condiciones indignas de trabajo, a sociedades cada vez más enfrentadas y fragmentadas. Todo esto el Papa, que ha asumido la doctrina social de la Iglesia como una propuesta de importancia en esta época, dirigiéndose a los embajadores el pasado mes de mayo, viene a decirnos que nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona, especialmente de las personas más indefensas. También, y lo hemos comentado otras veces, el Papa Francisco nos llama a estar vigilantes a los tiempos, a los signos de los tiempos, los signos que están entre nosotros. Y esto es lo que vamos a hacer al discernir y reflexionar sobre la esperanza. Y creo que esta frase del Papa Francisco nos ayuda a pensar. Los signos se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante.
si no nos ocupamos de estos déficits, de estas quiebras en la dignidad humana, esto puede ampliar de algún modo la gravedad de esta situación. Los problemas que actualmente tiene la sociedad, y algunos en particular la Iglesia, requieren una adecuada antropología, como voy a exponer ahora después, y una correcta doctrina social que nos ayuda a discernir sobre esta situación. Por desgracia, cada vez se ha dado más espacio a las ideologías, más que a un planteamiento evangélico y doctrinal. Nos dejamos guiar por las ideologías, quizás menos visibles, pero no por ello menos peligrosas para la dignidad de la persona y para el destino de la misma humanidad. En particular, la construcción del mundo globalizado parece encaminada sobre los raíles de una cultura universal que, a causa del primado de la técnica, reduce a las personas y pueblos a cosas, mercancías, productos. No cabe duda que estamos en el reino de Amazon, ¿verdad? No es casual que la encíclica Caritas in Veritate recordara que la cuestión social se ha convertido radicalmente en cuestión antropológica. Esta es la piedra, la clave de fondo de este análisis. Considero que en este momento es especialmente luminosa la aportación de la Iglesia sobre la concepción de la persona humana. Es necesaria para este momento. Existe, y este es también nuestro razonamiento de fondo, existe una relación entre la comprensión de la persona, la familia, la organización económica y la organización política. Esta reflexión, que sobre todo la analizó el Papa Francisco en el encuentro en Lisboa, viene a decirnos que hay que profundizar las relaciones entre antropología, economía y política. En la antropología está emergiendo una propuesta poshumana. Perdonadme por esta palabra, pero es bastante descriptiva. A este poshumanismo que la inteligencia artificial puede acelerar, se ha llegado por la reducción antropológica que el tiempo moderno ha provocado y la reducción de la comprensión del sujeto humano, como hemos dicho también en sesiones anteriores, de persona a individuo. Las legislaciones referidas a la vida, el matrimonio, el sexo y el género consagran el individualismo autónomo y empoderado como antropología de referencia. Y en esta antropología la ideología casi prescinde de la biología. El despliegue existencial de esta antropología autorreferencial y mundana está en la base de la crisis del compromiso comunitario, al que se refiere el Papa Francisco en tantas ocasiones. Descubrimos, por tanto, algunas dimensiones recientes de este cambio cultural. Como he comentado, surge el poshumanismo, que sostiene que la idea del humano es simplemente una ficción y, por lo tanto, cualquier concepto que se quiera derivar de ella, y en especial si es éticamente normativo, carece de fundamento y debe rechazarse a priori. El movimiento poshumano parte del supuesto de que ya se ha producido una profunda transformación en la vida humana y que el resultado de esta transformación genera un cambio en la forma de ser del hombre, dando inicio a esa era poshumana. Se plantea aquí, entonces, un primer gran reto en este cambio de época, que consiste en volver a hablar de lo humano. Ser capaces de expresar el valor y la singularidad de nuestro ser como personas y la categoría de dignidad humana, expresión de esta autoconciencia humana, necesita poder hacerse explícitamente justificable
incluso en esta época. A menudo somos incapaces de señalar los límites de la máquina o de la tecnología, porque nuestra identidad humana se ha difuminado y ya no podemos percibir sus contornos y su profundidad. Fíjense lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial, que solo se ha despertado en una base muy pequeña, y todo lo que puede venir en adelante. El poshumanismo entra en diálogo con algo en lo que los creyentes en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos podemos sentir más cómodos: el transhumanismo de la divino humanidad. Ahí, ciertamente, el misterio de la encarnación nos puede ayudar a profundizar en esta realidad. Además de esta nota antropológica, no cabe duda que el cambio cultural tiene una nota económica, una caracterización económica. La economía dominante impulsa unas reglas de juego basadas en la capacidad que tiene la oferta para teledirigir la demanda a través de la manipulación del corazón y del deseo con promesas de buena vida. Pueden ver la publicidad en tantas ocasiones, o por lo menos de vida entretenida o brevemente satisfecha. El oikonomos, que es lo que significa la economía, desde una antropología del empoderamiento de los individuos, tiene dificultades para mantener esa llamada célula de la vida social que es la familia. Está tocada por este tipo de antropología, que en amplias zonas del mundo vive la experiencia de una reducción dramática del número de hijos como expresión, nos dice el Papa Francisco en la bula de convocatoria, de una radical falta de esperanza. Estas reglas del juego, de la economía, de la buena vida, las vivimos en un contexto en el que la antropología y economía dominantes son fruto y al mismo tiempo impulsan un relativismo moral. Tendríamos que plantearnos, ¿qué es lo bueno? Lo que dicen las leyes. ¿Qué es lo útil? Lo que dicta el mercado. ¿Qué es lo conveniente? Lo que satisface el deseo que está formateado por unas propuestas de estilo de vida ligadas a los intereses económicos. Un tercer nivel nos introduce en las cuestiones políticas. Y en el área política nos encontramos con dos asuntos relacionados: la concepción del nosotros, que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, y la concepción del progreso. La organización de la polis, de la vida política, de la ciudad, tiene que ver con la capacidad de generar un nosotros, lo cual está relacionado directamente con nuestra comprensión de la persona y la manera de organizar la casa común. Si hay una desorganización del nosotros, imposible comprender a la persona. La antropología individualista hace un elogio del yo y de su poder. Pero el yo tiene un dato incuestionable que ha de gestionar: la convivencia. Vivimos con otros y nuestra propia existencia depende de otros. Hacemos cosas con otros, por lo que son decisivas las relaciones, que es todo lo que suponga dar cuerpo a un nosotros. ¿Cuál es la cuestión? Que la antropología del individuo, del yo, del poder, genera un tipo determinado de nosotros. El nosotros de las identidades parciales, el nosotros de los corporativismos, el nosotros de las cooperativas de egoísmo, por llamarlo así. El nosotros frente a los otros, frente a otros nosotros. En el momento político actual, esta exacerbación de los nosotros frente a los otros es proverbial
en las estrategias de polarización y de enfrentamiento, en el surgimiento de las identidades y de su uso político. En España tenemos ejemplos clarísimos sobre esta situación. La antropología se cuartea. Es un territorio más de la propia voluntad y surgen identidades parciales, identidades que renuncian a leerse a sí mismas desde una identidad global compartida, común, todo lo opuesto a ser cristianos. La otra cuestión es el progreso. Siempre jugamos con el aquí y ahora en el espacio y el tiempo. Si la política en las cuestiones del espacio tiene que abordar la cuestión del nosotros, en la dimensión temporal tiene que abordar la edificación del bien común, releído como progreso. ¿Cómo organizamos el bien común y hacia dónde dirigimos nuestra andadura histórica como pueblo? El planteamiento sobre el bien común está desapareciendo del horizonte de los pueblos, de las comunidades. La cuestión del progreso está en crisis y ciertamente el progreso sustituye a la esperanza para reformularla en claves de expectativas de lo probable o lo posible, del optimismo o el pesimismo. La convergencia entre antropología, economía y política en una misma clave marcada por el empoderamiento genera una mentalidad. Y el anuncio del Evangelio tiene aquí un desafío que no se va a vencer solo con palabras, sino con el testimonio de vidas vinculadas, de familias y comunidades cristianas obedientes a la llamada de la verdad y el bien en el rostro de los empobrecidos. Es una propuesta contracorriente, no cabe duda, martirial incluso a veces. Es decir, una propuesta que necesita ser testificada y que a veces el testimonio de esa vida contracorriente, como dice Francisco en Gaudete et Exsultate, provoca dificultades o amenazas para el puesto en la vida. En el fondo de toda evangelización subyace la necesidad del respeto por la dignidad humana. Así, hay que plantearse preguntas que son relevantes. ¿Qué significa la dignidad humana en nuestro contexto actual? ¿Qué respuestas podemos dar desde la fe al progreso tecnológico actual? ¿Cuál es el significado y valor ético del desarrollo de la humanidad? ¿Cómo articular el principio del bien común en una sociedad donde la ruptura de vínculos es manifiesta? ¿Cómo afrontar el desafío ecológico en un mundo utilitarista y de consumo exacerbado? Un mundo globalizado, reducido a una concepción tecnicista y materialista de la vida, se cae en una presunción de autosalvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Violaciones de la dignidad humana, algunas en el mundo de hoy. Posiblemente entre las más importantes está el derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la libre expresión. Todas ellas son imprescindibles y constituyen deberes que todo sistema debería proteger si quiere hacer patente el respeto a la dignidad humana. En la doctrina social de la Iglesia, la consideración sobre la dignidad humana ha tenido un planteamiento actualizado, igual que en la consideración sobre los pobres y las pobrezas, con la exhortación de Illicit Te. La dignidad humana ha tenido una reflexión, lo digo como una pista que debemos revisar y recoger, en la declaración Dignitas Infinita. En dicho documento se subraya cuáles son las principales violaciones de la dignidad humana en el mundo de hoy. Es un documento del año 2024. Luego estamos al día en este planteamiento.
Vuelvo a recordar, porque ya hicimos la reflexión ayer, los pobres como ciertamente aquellos que están viviendo una situación más delicada y que este fenómeno de la pobreza es uno de los que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos. Se tiene una imagen del pobre y de la pobreza excesivamente culpabilizadora por parte de muchos cristianos. A veces dentro de la propia Iglesia, el pobre ha sido y es considerado como un ser desgraciado, una persona que necesita ser ayudada, pero no más. Y aun reconociendo el valor, como ha reconocido el Papa León, de la limosna, que es fundamental, no podemos quedarnos ahí. La guerra, otra de las violaciones que estamos viviendo, que se han vivido de una forma trágica en Gaza y que en Europa permanece como una sombra permanente de la situación de tantos miles y miles de ucranianos que están padeciendo esta invasión. La guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo. Los emigrantes, la situación de los emigrantes como primeras víctimas de múltiples formas de pobreza, no solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Dilexite, en el número 75, también hace una reflexión sobre este sector. La trata de personas, como una de las más graves violaciones de la dignidad humana, el Papa Francisco lo ha denunciado en múltiples ocasiones. Dice, reafirmo que la trata de personas es una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas. Y el Papa Francisco califica la trata como una moderna forma de esclavitud que viola la dignidad, don de Dios. Los abusos sexuales también, y aquí tenemos que mirar a la propia Iglesia, que ha caído en esta situación, algunos de sus miembros, y es un atentado, heridos en su dignidad humana. La violencia contra las mujeres es un escándalo global. El Papa Francisco subraya este hecho cuando afirma que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. La pornografía, como un mal auténtico de la actualidad, en los últimos años la sociedad mundial ha ido alzando la voz contra este mal, pero tiene una importancia muy relevante en la vida de los países, sobre todo más desarrollados, y especialmente con la explotación de mujeres. Han surgido nuevos patrones de consumo y explotación pornográficos, especialmente en Internet, que se ha convertido en un mal masivo y en una industria multimillonaria, hasta el punto que se considera una gran pandemia oculta y silenciosa, como es a través de consumos privados y a través de momentos particulares, pues da la impresión de que no es un mal que esté desarrollándose en la sociedad. Ha encontrado este problema de la pornografía un considerable avance, y la raíz del problema está en la consideración de la dignidad humana y en el significado de la dimensión sexual de la condición humana. Se ha expandido mundialmente y podríamos decir que es el resultado del poder de la industria capitalista más avariciosa, adictiva y oscura del planeta. La pornografía es el mayor poder económico que se mueve en Internet,
una facturación anual que supera los 100.000 millones de euros. La lógica que alimenta al negocio es la mera avaricia de lucro y es la expresión más dura del hipercapitalismo, sin ninguna consideración a la infancia o la vulnerabilidad de sus consumidores y sin asumir ninguna responsabilidad respecto al impacto de su actividad en la salud mental de la población. La realidad de la pornografía y su vinculación con la violencia, la explotación sexual o la trata de personas, como hemos visto, es un tema delicado y complejo. Toca lo más profundo de las relaciones humanas, dignidad, derechos humanos, igualdad, y entran en juego muchos factores como puede ser la exclusión. El aborto, como un verdadero mal también en la humanidad, la Iglesia no cesa de recordar, dice el Papa Francisco, que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Vamos a ver ahora de forma positiva cómo nosotros podemos contribuir a esa belleza del plan de Dios que nos propone. Ciertamente la idea de dignidad humana es precristiana, pero no cabe duda de que ha sido el cristianismo quien la ha dotado de un sentido que trasciende las barreras culturales y religiosas y de desigualdad social, porque extiende a todos los seres humanos este deseo de respetar la dignidad humana como carácter inviolable e inalienable. De esta manera, los derechos humanos no pueden ser simples concesiones movidas por la solidaridad hacia los demás. No es algo que se concede por solidaridad, sino elementos constitutivos de la propia dignidad humana, los derechos humanos, que el poder político y la sociedad deben proteger. Junto con esta proclamación de los derechos humanos estaría la propuesta de la dignidad, de la proclamación de la verdad sobre el ser humano y el mundo. Pues la verdad nos permite afrontar con mayor vigor los desafíos de nuestro tiempo. No cabe duda que el anuncio del Evangelio ha de encarnar la dimensión social del querigma. Nos lo dice también Francisco. Este anuncio del Evangelio arranca proponiendo una concepción de la persona, continúa con una comprensión de la familia, una propuesta del trabajo y de la economía orientada por la justicia. Sigue haciendo, como ven, un recorrido, sigue haciendo una propuesta de vida política en favor del bien común y culmina con una propuesta de relaciones internacionales que busquen la paz y el cuidado de la casa común. La afirmación de la dignidad y de los derechos humanos es una de las grandes conquistas de la era contemporánea. Y para la doctrina social de la Iglesia, la persona es sujeto, fundamento y fin de la vida social. Dicho de otra manera, la verdad integral de las personas y de su ser social constituye el primer núcleo de reflexión a la luz del cual se descubren realidades que forman parte de nuestra vida, prioridad del trabajo sobre el capital, sobre la economía, sobre la política, sobre la cultura. Necesitamos saber dónde está la cuestión de fondo de todos estos temas que reivindicamos tantas veces. Frente a esta visión empobrecida que hemos visto de vulnerar los derechos humanos, el cristianismo anuncia una buena noticia. Dios, que creó al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Esta verdad implica que cada persona tiene una dignidad, que le corresponde por el mero hecho de existir
y de haber sido querida, creada y amada por Dios. A la luz del plan de Dios que hemos citado, ¿qué podemos hacer? El pensamiento social de la Iglesia nació, como hemos comentado al comienzo, para comprender los signos de los tiempos e interpretarlos desde el Evangelio, proponiendo caminos de esperanza. En cada momento histórico, la Iglesia ha ido abordando las problemáticas más significativas, mostrando claves de lectura y discernimiento como guía para el desarrollo de acciones sociales, económicas, políticas, culturales. En este contexto actual, en medio de una sociedad cada vez más secularizada y plural, en la que la mayoría de la gente vive como si Dios no existiera, toca dejar de mirar hacia atrás con añoranza, con nostalgia del pasado, de pensar qué hemos perdido, qué zonas hemos perdido, qué influencias hemos perdido, y afrontar el futuro con esperanza en Dios. No podemos continuar haciendo simplemente lo de siempre como Iglesia, nos lo recordaba el Papa Francisco tantas veces. Tenemos que reinventarnos, ser creativos, imaginativos, como decía el Papa Benedicto XVI. Somos minoría, pero llamados a ser minorías creativas que impacten en la sociedad. El año jubilar, en la bula, nos interpela a ser signo de esperanza cristiana en estos espacios donde la mayoría de las ocasiones solo reina la desesperanza. En este contexto, los cristianos invitamos a que los demás sean dichosos, sean felices. Las personas que sufren a causa de la guerra, en la defensa de la vida, los encarcelados, los enfermos, los jóvenes, los migrantes. La esperanza es una actitud que nos impulsa al dinamismo. Por eso podíamos afirmar que es el motor de una iglesia en salida, misionera, en diálogo con el mundo contemporáneo, en la búsqueda de la paz y luchando por los más pobres. La dificultad para transmitir la fe no es nueva, ni siquiera es la primera vez que se plantea en la historia. Met, un teólogo, hace más de 40 años hablaba de la crisis de identidad histórica que estaba sufriendo el cristianismo. Otro teólogo, Ruiz de la Peña, español, dedicó una obra a hablar de la crisis y la apología de la fe, en la que destacaba la desorientación generalizada de la sociedad y la quiebra del marco de esperanza que afecta de lleno a la cultura creyente. Esta crisis se ha visto incrementada en estas 2 décadas del siglo XXI, ya que la secularización ha traído consigo la salida de Dios de la pregunta por el sentido, tanto en el ámbito público como privado, provocando una esquizofrenia creyente, porque se ha establecido una contraposición entre la vida de fe y la vida cotidiana. Tampoco podemos obviar que en este mundo globalizado las sociedades son cada vez más plurales, porque contienen cosmovisiones diferentes. El hombre hoy tiene un amplio mundo donde elegir y corre el peligro de distinguir lo absoluto de lo parcial, la tentación del relativismo. Por eso necesitamos no caer en el fundamentalismo o integrismo, ni en el sincretismo religioso. No se trata de rechazar todo, pero tampoco de acoger todo de manera discriminada. ¿Quién es el protagonista de esta esperanza? El pueblo es el protagonista, la comunidad cristiana es la que tiene que aportar esta esperanza realista y encarnada. Dada nuestra tendencia a refugiarnos en consolaciones fáciles y falsas, la esperanza cristiana nos reenvía constantemente al punto de partida. La esperanza, dice un autor español, Esquirol, en su libro La escuela del alma, en un libro de la forma de educar a la manera de vivir, publicado el año pasado,
Dice, la esperanza nos permite afirmar que el ser humano no solo está en camino, sino que el mundo también lo está. La esperanza es realista porque señala rostros bien concretos que reclaman gestos oportunos y palabras reparadoras, que sea un cauce del amor de Dios. La esperanza realista se distingue por su determinación de renunciar a los atajos del optimismo fácil, de esa tiranía de la felicidad que se interesa básicamente por el bienestar individual y sostiene una ceguera colectiva. Con palabras de Benedicto XVI, la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza de otra manera, se le ha dado una vida nueva, en Spe Salvi. Vivir de otra manera alberga implicaciones personales, no lo dudo, pero también sociales y políticas. Supone tejer redes y afrontar retos comunes, ser capaces, como también hemos citado aquí, de desatar procesos. La Iglesia está llamada a ser signo visible de lo que Dios quiere, a configurar una realidad de salvación, y la comunidad cristiana es el soporte de la esperanza. Es quien puede ayudarnos a que se haga historia, en la que Dios hace las cosas nuevas. Muchas gracias. El silencio, más que nada, por la contundencia de la conferencia. A continuación, como hacemos normalmente, mientras llega Sonia y nos va a pasar todos los avisos de los que nos están viendo por streaming, le pasamos la palabra a los que quieran participar, opinar, aportar algo. Buenas noches. Hola. ¿Se escucha? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su conferencia. En esta exhortación a la esperanza, el punto de partida o el sostén de esa esperanza es que creemos que Dios, que es amor, actúa en la historia, y no solo actúa, sino que también es el Señor de la historia en última instancia. ¿Es así? Actúa y nosotros somos colaboradores fundamentales en la recreación de esa historia. E incluso en medio de unas circunstancias donde no debemos desesperanzarnos, porque ciertamente las dificultades existen. Yo he insistido en los varios días de mi exposición, estas dificultades tienen que ver con los cambios y quizá no nos hemos metido en la profundidad de esos cambios. Los estamos viviendo los cambios, pero no sabemos por qué vivimos así. Y entonces Dios actúa a través de nuestros impulsos como comunidad cristiana y a través del testimonio de tantos que en el mundo están ofreciendo su vida, son testigos, como he dicho en algún momento, porque eso es lo que renovará la esperanza de este mundo, de esta sociedad en la que vivimos. Entonces, con la idea de la creación, por ejemplo, de la casa común, pues ahí se está repitiendo constantemente que algo que está ahí delante de nosotros, nosotros tenemos que ser colaboradores de la obra de Dios, ¿no? Es un planteamiento profundamente humano, como he dicho, la esperanza parte de una realidad humana, pero es un
planteamiento profundamente teológico y moral. Saber quién es el que da fundamento a nuestra esperanza. Y quien da fundamento a nuestra esperanza nos impulsa a comportarnos de una determinada forma. Y hay personas que se pierden en el primer nivel, se pierden en medio de las circunstancias que están ocurriendo, ¿verdad? Porque los males son abundantes. ¿Qué le podemos decir nosotros a un ucraniano que ha sido bombardeada su casa? ¿Qué le podemos decir? O un palestino, o un israelita, o alguien que ha sufrido una violencia, como son, pues ha sido engañada una mujer bajo la promesa de que iba a tener un trabajo en cualquiera de los países desarrollados, y resulta que se queda varada en un club de carretera. Entonces, es una responsabilidad para nosotros no asumir nuestro papel en la historia. Y entonces nos quedamos un poco pasivos, ¿no? Esa sería mi lectura, vistas las aportaciones que he realizado. Fernando, también pensaba yo, cuando tú hacías referencia a la guerra o a la trata de personas, cómo nos llega a nosotros, uruguayos, a nosotros latinoamericanos hoy, cerca nuestro, las situaciones que tenemos en este momento de violencia doméstica, de crímenes vicarios, de hombres que matan los hijos para agredir a la mujer porque saben que el hijo es un pedazo de ella. ¿Cómo podemos explicarle? Porque a veces tenemos tan cerca esas parejas y de afuera uno decía, oh, parecía una pareja normal, no se sabían, no habían peleas, no habían denuncias policiales. Y entonces, ¿cuántas veces decimos, bueno, tras la puerta de un hogar uno no sabe qué pasa? Es decir, el hecho que no hayan denuncias policiales llevan a que, y bueno, no habían antecedentes. Esa impotencia, ¿cómo podemos hablarle de esperanza a una madre a la que le terminan de matar los hijos? Que uno hasta último momento piensa, no va a tener el coraje, y sin embargo, y lo tenemos al lado nuestro. Sí. Nos ponemos del lado de las víctimas lo primero. Y por dar una explicación también a la luz de la reflexión que hemos hecho, no cabe duda que ese modelo de comportamiento en la vida supone un vacío total, moral, que, bueno, pues no controla aquellos actos que forman parte de su vida y entonces, como en otros escenarios, pues hemos perdido la referencia de dignidad humana. O sea, y pensamos en las miserias más como puede ser matar a un hijo. Entonces, existe esa deshumanización y existe, por otro lado, la necesidad de que la sociedad acoja a esas personas. Y las acoja, como hemos explicado también otros días, con acompañamiento, escucha. Porque frecuentemente me hablan y he visto los testimonios, ¿cómo crean esperanza las palabras y los gestos de personas, por ejemplo, religiosas, que están acompañando a víctimas de trata? Parece imposible salir de una situación de ese tipo. Pues el testimonio de estas mujeres, cuando han salido de esa situación, pues con toda la dificultad que tiene, es un testimonio ciertamente que hay que dar gracias a Dios por todo ese acompañamiento y esa escucha. Claro, sentirse apoyadas. Claro, que las escucha, que les cree, porque hay una cosa hay un elemento común en esos dos casos de violencias hacia la mujer.
la mujer tiene ese terror de que no le crean, porque como para afuera la relación era teóricamente normal, llevándolo al caso de trata de blancas, ejercen en un club y bueno, les gusta ganar dinero cuando está el tema de la explicación o cuando de repente declaran en una comisaría, porque estaba un poco ese patriarcalismo de que se le creía al varón, de que la mujer iba a hacer una denuncia y a veces la propia policía se le sonreía en la cara. Y bueno. Claro, por esa deshumanización que hay en el fondo de esa relación entre personas, ¿eh? Y deberíamos atender más a la historia de vida, como yo decía también ayer, el relato, decía Cristina Hinojés, el relato, la narrativa sobre el sufrimiento es muy relevante, ¿eh? Es muy relevante, no tanto los discursos, ¿verdad? Me acuerdo la charla de una mujer en particular con un sacerdote y que el sacerdote le dijo, bueno, y ahora a recuperar la dignidad humana, porque en definitiva esa persona había dejado de ser persona y no se daba cuenta. Estaba en tal estado de subestimación, de sentirse a menos, de sentirse que sin esa persona no iba a salir adelante, y a mí me quedó muy grabado ese comentario. Por eso cuando escuché en el tema la recuperar la dignidad humana, lo encontré tan maravilloso y tan consolador. Bueno, quedó por ahí. Pero eso requiere un proceso, ¿eh? Y un recorrido, no solo un buen sentimiento. Bueno, tenemos algunos saludos. Tenemos algunos saludos de dos señoras que siempre siguen todas las conferencias suyas y todas las de CEDIDOC, que son Raquel Fischer, Alba Bentancur, y hay un mensaje de Antonio Serrentino Sabela, que dice: buenas tardes, buen trabajo y gracias. Muy bien. Pues muy agradecido también a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Alguna opinión más? Bueno, le vamos a dar las gracias a Fernando. Los vamos a invitar para la charla de mañana a las 7 de la tarde, que va a ser la última de este ciclo que nos va a dar Fernando, con lo cual lo vamos a despedir muy, muy calurosamente. Y ahora, lo menos que podemos hacer es aplaudir. Muchas gracias.